Shalom, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús y en su nombre les doy la bienvenida al culto y les deseo también muchas bendiciones de nuestro buen Dios. Bueno, a causa de empeoramiento de la situación sanitaria del país y por la nueva disposición del gobierno, seguiremos los cultos en forma no presencial, solamente vía virtual por internet. Pero sabemos que nuestro Dios es omnipresente y del infinito amor y gracia interminable. Por tanto, si los cultos entregamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, con la sinceridad, con la dedicación, serán bien recibidos por nuestro buen Dios. Nos llenará de sus maravillosas gracias y bendiciones. Así que no nos preocupamos. Por supuesto que estar juntos presencialmente siempre es más lindo, más agradable, pero el culto es para Dios. Si nosotros entregamos nuestro culto de esta forma, aún igual nuestro Dios recibirá con contento y nos devolverá con muchas bendiciones. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, vamos a compartir algunos anuncios. Como le dije que la situación de coronavirus, su infección está muy seria, todo está empeorando, los resultados son muy pésimos y el gobierno ha declarado algunas leyes o decretos a fin de que podamos cumplir. Vamos a orar juntos, creo que son momentos más de oración. Y además de oración también tenemos que acatar bien todas las ordenanzas del gobierno. Les pido por favor que cuidemos bien. Y también no nos olvidemos a las personas que tienen algunas enfermedades, debilidades, personas de edad avanzada. Por favor, cuidemos con más atención. También oremos por aquellos que están enfermos, están contaminados. Avisemos. Vamos a tratar de hacer llegar ayudas, oraciones, por favor. Bueno, de esta manera todos los cultos, como ya de la semana pasada estamos iniciando, vamos a hacer todo en forma virtual, ya no presencial. Todo vamos a hacer vía virtual a través de internet. Así que el culto general en coreano, las 10 de la mañana, y culto general en español, las 2 de la tarde, y culto de los niños, las 10 de la mañana los domingos, en coreano y en español, y los días miércoles, culto miércoles, las 7 de la tarde, 19 horas, y los cultos matutinos desde lunes hasta viernes, 6:30 de la mañana, tanto coreano como en español, seguiremos a través de la imagen virtual. Y los cultos de células, reuniones de células y cultos de células, vamos a seguir también a través de Zoom, como estamos haciendo hasta ahora. Muchas gracias a Dios porque estamos teniendo sin interrupción los encuentros celulares. Agradecemos mucho, es muy importante que aunque no sea presencial, que estemos juntos, compartiendo con la palabra, orando juntos, es muy importante, sobre todo en este momento. El día 22, jueves, se va a reunir el grupo 4, el 23 viernes grupo 5, el día 29 jueves y viernes grupo 6, los grupos 7, 8 y 9 se reunirán el día 27 martes. Será guiado por el pastor Benjamín Yun. Por favor, le pido para estar participando cuanto más posible. Los estudios bíblicos de los jóvenes se suspendió por
Creo que son 2 semanas que estamos sin poder continuar. Pero a partir del día 25, domingo 25, el próximo domingo, vamos a iniciar de nuevo, pero a través de Zoom. Vamos a estar avisando los horarios para estar juntos. Les pido que no pierdan el hilo, porque estamos completando. Creo que con este ciclo de ahora estamos haciendo todo completo, una vuelta de todos los grupos. Y después vamos a iniciar seguramente la segunda etapa de los estudios bíblicos. Muchas gracias por la participación y le aliento que estén participando, porque con eso vamos a aprender mucho y eso nos servirá para ser cada día mejor cristiano. Bueno, vamos a iniciar entonces el culto general de hoy, del día 18 de abril, con una oración. Oremos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Amén. Padre Dios, de inmensa gracia y de eterno amor, estamos honrosamente en tu presencia por tu convocación y por tu guía. Te elevamos nuestra más sincera gratitud y reverencia y alabanza. Pero Señor, te decimos, te confesamos que vinimos así como estábamos en el mundo, con las llagas, heridas, suciedades, inmundicias, por nuestra terrible lucha cotidiana en contra de las diferentes enfermedades, problemas, maldades y pecados. Pero igualmente acudimos a ti, Señor, porque nos arrepentimos confiando en la firme obra y la gracia de nuestro Señor Jesús. Señor, por eso pedimos en primer lugar, a través de este arrepentimiento que te estamos orando, que nos limpie, Señor, que nos sane, Señor. Haga que seamos vasos humildes y consagrados a ti, a fin de que podamos elevarte a un culto digno de ti y que recibamos tus ricas bendiciones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a confesar nuestra fe a través de la confesión apostólica. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza.
ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ahora vamos a orar todos juntos. En representación de nosotros va a orar nuestro presbiterio Chang Kyung-sun 장로님. Oremos juntos. Dios Todopoderoso, Dios de amor, nos presentamos delante de ti porque eres nuestro Dios, quien por la sangre de tu Hijo Jesús nos redimiste y nos dejas acercarnos. Te agradecemos, Señor, que por tu inmenso amor recibimos tu gracia, vida en abundancia junto a Jesucristo. Por eso, hoy te queremos adorar y glorificar tu nombre. Acuérdate de nosotros en medio de esta pandemia, porque eres nuestro Dios y nuestro Padre, quien nos cuida y nos guías por tu amor a tu nombre. Esperamos en ti con nuestra oración. Guíanos con tu Espíritu Santo a orar por tu reino. Sana y salva a aquellos que están llamados, mostrando tu gloria. Da nuevas fuerzas a esta congregación para restaurar nuestra fe y nuestro corazón. Enséñanos hoy tu palabra a través del pastor Baek Jin-guk, palabra de vida que nos guía a hacer tu voluntad y nos llena de bendición. Llénanos con tu Espíritu Santo. Nos rendimos delante de ti otra vez y pedimos perdón por nuestros pecados de esta semana. También te pedimos fuerzas para poder perdonar y amar al prójimo. Ilumínanos con tu palabra porque no nos damos cuenta de lo que tenemos que hacer. Danos más fuerza para poder pedir perdón a nuestro prójimo cuando le ofendemos. Señor, que sobreabunde tu gracia en nosotros, para que nosotros podamos ser canal de bendición y misericordia hacia el otro, en especial entre hermanos de fe, porque Jesús es nuestro modelo y nuestro camino. Te pido, mi Dios, para que nos cuides de este virus y si alguno está pasando un mal momento por esta enfermedad, tú sánalo y restáuralo, porque eres todopoderoso y sanador. Te agradezco, mi Dios, por este culto, por quien da tu palabra, por los que preparan este culto, y nos das una esperanza viva de que recibes esta adoración. Te agradezco, Señor, por cuidar de cada uno de nosotros en la salud y en el alimento de cada día. Y te agradezco porque escuchas nuestras oraciones que das poder. Bendice a cada hermano que con fe te busca y confía en ti. Te amamos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, 장로님. Tu oración en representación de todos nosotros, sé que en el nombre de Jesús será cumplida. Oración así que hacemos juntos. Y una persona ungida como 장로님 es oración tan importante que la iglesia se ha practicado durante mucho tiempo y seguiremos practicando. Y va a haber, estoy seguro que va a haber grandes obras a través de las oraciones como la que hizo nuestro 장로님. Muchas gracias y bendiciones. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Hoy vamos a leer Marcos, libro de Marcos, capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Marcos 16, 1 hasta 14.
Vamos a leer juntos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya salió el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivían y que habían sido vistos por ella, no lo creyeron. Cuando después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban del camino yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído a los que les habían visto resucitado. Amén. Los viajes internacionales. Hoy, por la pandemia, nos es tan difícil, prácticamente imposible, pero antes de las restricciones por pandemia, eran muy frecuentes. Como que tan fácil era viajar por el mundo, parecía que el mundo cada vez era más pequeño. Pero sin embargo, hasta el mediado del siglo XX, viajar por los países extranjeros era algo muy difícil. Era algo de lujo. En los inicios de los años 1900, en esa época viajar por otros países, cruzando el mar, era para los que son de la familia muy rica o personas muy especiales. Ocurre en esa época una familia, nobleza de Gran Bretaña, en esa época Gran Bretaña, Inglaterra, una familia de nobleza y muy rica viaja a los Estados Unidos en el barco muy grande, tipo Titanic. Era la tradición y lujo de la época para los ricos. Y llegaron a Nueva York y estaban paseando con su único hijo varón de 7 años. Y viendo aquí, viendo allá, y de repente no se le veía a su hijo. Entonces comenzaron a buscar, acudieron a la policía y trataron de encontrar, pero no pudieron encontrar. Se había perdido el hijo. Entonces el padre, que es rico y poderoso, usa todas sus influencias, sus poderes y recursos para que se encuentre a su hijo. Y pasan tiempos, 1 año, 2 años. Y así pasaron los 15 años. Después de 15 años, ya los padres estando en Inglaterra, pero siempre tratando de encontrar a su hijo, le avisan de pronto que se había encontrado su hijo perdido en el extranjero, pero al otro extremo oeste de los Estados Unidos. Se había perdido en Nueva York, no se sabe cómo, pero se fue a quedarse en la ciudad de Los Ángeles. Estaba viviendo entre los pordioseros.
Bueno, entonces que ya que encontró, el padre de Inglaterra viene volando y le encuentra y hace los exámenes correspondientes y se da cuenta que es su hijo verdadero y lo lleva a su casa. La casa, por supuesto, una gran mansión de la familia que viene de los ancestrales, castillos muy de lujo en Ciudad de Londres. Y el hijo llega a su casa, le bañan, le cambian de ropa, le dan comidas de primera, pero este chico no soltaba su bolsa vieja que tenía en su mano. Era una bolsa muy vieja, muy sucia, y adentro tenía guardado su viejo sobre todo, un poco de golosina y algunos pedazos de panes que acostumbraba siempre llevar en su bolsa. Y ya estando en su casa, por supuesto en su casa ahora, él cuando veía comida rica, alguna fruta, alguna golosina, entonces agarraba y escondía y guardaba en su bolsa. Y se sostenía como si fuera algo más valioso. Inclusive jabones del baño. Entonces sus padres y lo que trabajaba en su casa le explicaba que no hacía falta guardar así, no hacía falta hacer así, porque todo lo que se encontraba en la casa era de él. Explicaba de una y otra manera, haciendo entender que él es el único heredero de esa familia, que él es el dueño, pero no había caso, no podía sacarle su costumbre. ¿Por qué? Porque él de repente entendía la explicación, pero no estaba dispuesto a creer de todo. No confiaba del todo. Cuando una persona no tiene fe plena, aunque le explique de la mejor manera, una verdad, algo existente, algo que realmente es visible, palpable, que está presente, es experimentable, aún así, cuando no quiere creer, cuando no hay una confianza total, no se puede hacer entender. Por eso, mis queridos hermanos, con este cuento, con esta historia, nosotros podemos deducir que tener fe no es saber. No es solamente sabiendo uno puede tener confianza. No porque uno entiende bien tiene la fe. Tener fe es totalmente diferente. Tener fe para este chico joven era convencerse que él realmente era rico y noble y sacar la vieja creencia del pordiosero. Y sobre todo tirar su bolsa vieja sucia. Mis queridos hermanos, el texto de hoy se trata de una historia de algunas mujeres que fueron a la tumba de Jesús. Por cierto, un servicio, una entrega loable, pero lastimosamente de muy poca fe. Cuando no hay fe suficiente, cuando no hay una fe plena, aún habiendo una verdad, una gloriosa bendición grande, uno no puede estar disfrutando. Deja de disfrutar algo que sí se puede disfrutar. Es una gran lástima. Y a través de la consideración del texto de hoy, me gustaría, entre todo lo que estamos escuchando, incluyéndome a mí, todos ustedes juntos, podamos escuchar la voz de nuestro Dios. Que podamos ver la iluminación del Espíritu Santo a fin de que nos ayude a realmente disfrutar de la bendición de Dios. Bueno, volviendo a nuestro texto, el cuerpo de Jesús estaba en la tumba que había ofrecido José Arimatea. Habíamos hablado que José Arimatea era uno de los miembros de Sanedrín, uno de los de cargo alto entre los judíos, pero él era creyente. Había ofrecido su tumba de los ricos, y como era un atardecer de viernes que le estaba viniendo encima, el día Sabbat, el día de descanso,
Entonces, en forma apurada, tuvieron que sepultar a Jesús en esa tumba de José Arimatea. Hoy vemos el versículo 1 y 2 donde dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya salió el sol. Efectivamente, Jesús fue sepultado en la tumba del rico, pero como el sabbat le estaba pisando los talones, tuvieron que sepultar apresuradamente. Entonces las mujeres que seguían a Cristo, seguían a Jesús, amándole a Él, respetándole a Él, pensaron que el cuerpo de Jesús no fue suficientemente untado, no fue suficientemente ungido con el óleo, en este caso especias aromáticas. Por eso compraron el óleo para este fin y esperaron que pase el día de Sabbat, día de descanso, y fueron al día siguiente, muy de mañana, para untarle al cuerpo de Jesús. Y en el versículo 3 dice: pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Qué significa esto? Que para estas mujeres habían problemas que resolver. Por supuesto que la tumba, ellos podían llegar, pero el problema, la tumba está cerrada, con una piedra adelante. Sabemos que la tumba de los ricos de aquella época en Judea se trataba de una especie de caverna. Y una piedra hace una entrada, ahí pone el cuerpo y tapa con una piedra muy pesada, imposible de mover. Por lo menos con la fuerza de algunas mujeres era imposible moverla. Y además esa piedra, esa tumba, estaba sellada por la autoridad de Roma a pedido de los líderes judíos, porque ellos no querían que alguien robe el cuerpo. Entonces Roma le concedió, digamos, sellando esa tumba. Y además era vigilada por los soldados romanos, la autoridad romana. Eso era problema para ellos, porque para acudir al cuerpo de Cristo estaba con problemas muy serios. Y en el versículo 4 dice: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Sí, la piedra era realmente muy grande para que sea removida, pero sin embargo encontraron con la piedra removida y la tumba abierta. ¿Qué había pasado? Marcos no explica en forma más específica de lo que pasó, pero sí Mateo en el versículo 28, capítulo 28, desde el versículo 2 al 4, donde dice así: y hubo gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Hubo un gran terremoto. Los ángeles de Dios descendieron y removieron la piedra y se sentaron encima de la piedra. Y los soldados, por supuesto, quedaron como muertos de susto. Al verle el poder y la autoridad de los ángeles de Dios, se quedaron desmayados. En el versículo 5 dice: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Como que estas mujeres llegaron ahí, vio totalmente abierta la tumba, entonces entraron a ver qué es lo que estaba pasando. Vio la presencia de los ángeles y por supuesto que las mujeres también se asustaron. Imagínense irse a la tumba a la madrugada, encontrar la piedra removida, los ángeles sentados ahí y los soldados como si fuera que están muertos. Era una cosa para asustarse, ¿no? Y versículos 6 y 7 dice: mas él le dijo: no os asustéis,
Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro y el que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. El ángel lo primero que le dijo a las mujeres, que no os asustéis. ¿Qué significa eso? No es para asustarse. No hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque vemos en esta frase, dice, como os dijo. Como os dijo. Jesús siempre había dicho que él iba a ser muerto en Jerusalén, que iba a resucitar al tercer día y después se iría a Galilea y ahí esperaría a todos. Eso siempre había dicho. Entonces no hay nada que asustar. Y hoy en el texto dice, él resucitó y no está aquí. Los ángeles testimonian que él ya resucitó, así como había dicho, ya no está aquí. Y Lucas dice, ¿por qué buscáis a alguien vivo entre los muertos? Algo que no, si creía, si tenía fe a la palabra de Jesús, no tenía por qué asustar, ni mucho menos venir hasta la tumba, porque de hecho, al tercer día él iba a resucitar. Lo que sí tendría que haber hecho, irse a Galilea y esperarle a Jesús ahí, ¿no? Estas mujeres que acudieron a la tumba en esa madrugada, eran mujeres que siempre le seguían a Jesucristo. Sí habían escuchado la palabra de Jesús. Y veamos qué dice en el versículo 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque le había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenía miedo. Esta parte para nosotros es un poco difícil de entenderlas porque se va y encuentra la tumba abierta, ángeles sentados, ángeles testimoniando, y que Jesús ya había dicho todo. Y ahora los ángeles le piden para que vaya a avisarle a Pedro y a los discípulos. Pero lo que hicieron las mujeres, huyeron con miedo. Se escondieron y no pudieron decir nada por miedo. Mis queridos hermanos, cuando no hay una fe plena, a pesar de que tener una dedicación, un amor para el sacrificio, de repente se encuentra con la verdad de Dios. La palabra ya profetizada, la palabra de Dios, de repente ocurre, se le viene el miedo. En vez de que sienta alegría, gratitud, en vez de sentir con más seguridad porque la palabra de Dios se está cumpliendo, por lo contrario, tiene miedo. Entonces nosotros podemos presumir que estas mujeres son miedosas de ninguna manera. El coraje y sacrificio de estas mujeres son realmente admirables. Ellas amaban a Jesús, evidentemente. El respeto que tenía a Jesús era loable. ¿Por qué? Porque a pesar de que Jesús ya murió, aunque ellas no creían su resurrección, evidentemente, pero sí realmente respetaba y amaba a Jesús. Ya murió, terminó, pero sin embargo ellas tomaron la fuerte decisión, la firme decisión de venir a buscar al cuerpo de Jesús. ¿Y qué es lo que podían ellos ofrecer a Jesús? ¿Qué era lo mejor y lo máximo para ofrecerle a Jesús? Era untarle su cuerpo con óleo perfumado. Era lo mejor que podía hacer. Pero para eso necesitaba valor y coraje. Sabemos que la fuerza que había matado a Jesús era muy poderosa. Jesús fue muerto por los líderes judíos, lo más grande poder entre los judíos. Era una fuerza no solamente fuerte, sino maligna. Ellos tenían ira y odio a Jesús. Y apoyados por la autoridad de Roma, confabulada con los líderes judíos, sentenció y ejecutó a Jesucristo.
Entonces, nada más y nada menos que estaba enfrentando a la maldad, la ira, el odio y la autoridad y jurisdicción de Roma y de los líderes judíos. La tumba estaba sellada por el gobernador y custodiada por el ejército romano. Y evidentemente tenían miedo, pero el amor y el respeto que sentía por Jesús y de por lo menos poder untarle su cuerpo, aunque esté muerto, las mujeres se levantaron a la madrugada y se fueron a hacer ese grande esfuerzo. Es muy aplausible el sentimiento y el sacrificio de estas mujeres. Pero cuando realmente encontró con la piedra removida, con los soldados como muertos, y había presencia de los ángeles, y los ángeles decían que Jesús ya resucitó y que vayan a avisarle a los discípulos, evidentemente podía saber que era el poder de Dios. Le podía haber venido a la memoria de la palabra de Jesús. En un momento dado ellos habían escuchado esta predicación de Jesús, el mensaje de Jesús que decía que Él iba a morir en la cruz y que resucitaría al tercer día. Y estaba ocurriendo. Seguramente recordaba palabra por palabra de Jesús que Él iría a Galilea a esperarle a todos. Pero sin embargo, ¿qué hicieron? Escaparon. Escaparon, se escondieron y no pudieron decir nada. Por miedo, dice. El texto de hoy dice, por miedo, por terror. Entonces uno de repente podemos pensar que, bueno, se tratan de algunas mujeres que no tenían experiencia con Jesús. No sabe el poder de Jesús. Y no fue así. Porque a primera mujer se le aparece Jesús. ¿Quién era? María Magdalena, que estaba poseída por 7 demonios. Imagínense. Yo no sé cómo sería una persona poseída por 7 demonios. Debe ser terrible, ¿no? Y Jesucristo vino y la liberó de los 7 demonios. Es decir, que ella era una mujer que tenía experiencia del poder de Jesús. ¿Y quién eran otras mujeres? Era María, la madre del apóstol Juan y de Jacobo, que siempre acompañó a sus hijos, estuvo siempre con Jesús. Y al menos en la época de Jesús en Jerusalén, ellos estuvieron juntos. Salomé y Juana, como menciona los evangelistas. Todas ellas eran seguidoras. De alguna manera eran discípulos de Jesucristo. Todas tenían experiencia del poder de Jesús. Son admiradoras de las enseñanzas de Jesús. Aceptaban a Jesús como maestro. Aceptaban a su manera como Mesías. Y ahora estaban viendo cómo estaba ocurriendo los milagros conforme como Él había hablado, según su palabra. Y aún así, ¿qué hicieron? Se corrieron, se escaparon y sobre todo no pudieron decir nada. Se le tomó el terror. Se le agarró la mudez. No pudo más decir nada. Mis queridos hermanos, el problema no solamente es conocer, saber y entender. El problema es no tener la fe plena. La fe plena de Jesús. Por tanto, estas mujeres que tenían tantas experiencias de alguna manera sacaron el coraje, no sabemos de dónde, que se fueron junto a Jesús y vieron todo lo que estaba pasando según como Jesús había hablado. Pero aún así no pudieron tener valentía suficiente. ¿Por qué? Porque no tenía fe plena. Por eso, mis queridos hermanos, no confiemos demasiado experiencias personales. No es suficiente. Conocimiento de las palabras, en el sentido de conocimiento textuales, como memorias de muchas palabras.
No confiemos demasiado. Sí, yo soy admirador, yo admiro, yo amo a Jesús. No es muy confiable. Tampoco es confiable mi sacrificio, mi dedicación, mi coraje para servir a una obra muy humana, así como las mujeres. En el momento de la verdad, en el momento donde hubo una explosión de la gloria de Dios, la historia más magnífica, más grande, más maravillosa de Dios, en vez de disfrutar y estar contento, dar gloria a Dios y disfrutar realmente esa victoria, por contrario, quedaron con miedo escondido. Había ocurrido, mis queridos hermanos, la gloriosa resurrección de Jesús. La muerte no pudo impedir a Jesús. Se levantó y venció. Mis queridos hermanos, aunque hable, explique de tu identidad, que eres de la nobleza, eres mi hijo, eres rico. Aunque muestres toda la disponibilidad de la riqueza y de su cargo, su identidad como noble para este hijo que no tenía fe plena, no sirvió de nada. Bueno, nada no, pero no le sirvió. No pudo arrojar su vieja identidad. Siguió manteniendo, siguió aferrándose de su bolsa vieja y fea. No pudo despojarse de su vieja identidad del pordiosero. Mis queridos hermanos, ¿cómo somos nosotros? Seguimos todavía sosteniendo no queremos largar ese viejo hombre mío de antes, el pecador, encadenado por el pecado, encadenado por la concupiscencia, aún sabiendo mucho de la palabra de Dios, aún teniendo mucha práctica en la iglesia, aún haciendo obras magníficas de levantarse a la madrugada, ir junto a Jesús, llevar el aceite, el óleo perfumado para untar su cuerpo. Y no hay disfrute de la victoria de Jesús. Entonces algo está mal, algo no está funcionando. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, aleluya. ¿Quién de los cristianos no sabemos este versículo? Le creemos, le recibimos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Sí, amén, aleluya. Y por eso somos hijos de Dios. Así lo creemos. Pero sin embargo, ¿por qué no estamos disfrutando de la gloria y del poder de Dios? Todos estamos de la misma manera que el mundo, que está recaído, malhumorado, quejándose de esta situación por pandemia, y mañana puede ser otra pandemia, quién sabe qué pandemia más puede venir. ¿Somos realmente hijos de Dios? ¿Somos realmente convencidos con la fe plena de que somos hijos de Dios? Romanos capítulo 8, 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La garantía, la evidencia más real de que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo hace que la palabra de hoy que estamos escuchando son desafiantes, nos da una luz, nos pone un camino. Somos hijos de Dios realmente. Y Romanos capítulo 8, 17, la parte de adelante dice: sí, y sí hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Amén y aleluya.
creemos y aceptamos a Jesús como mi Señor y mi Salvador, ya somos hijos de Dios. Ya somos herederos de Dios con Cristo y podemos estar con Dios Padre y amándole a Él con este privilegio de decirle a Dios Padre, Abba, Padre, solamente un intermediario único que es Jesucristo, no hace falta más nada. Somos ciudadanos, hijos de Dios, vivimos en pos del reino de Dios, no para el mundo, para esta tierra. Evidentemente, como estamos viendo en nuestros cultos células, habíamos tocado en esta semana, en estos tiempos, que sí hay hermosura que Dios hizo en esta tierra. Y que Dios nos da para que nosotros podamos usar y disfrutar. Pero esa no es... Esas cosas no son el destino final de nosotros. Nosotros vivimos en pos del reino de Dios. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Vivimos en este mundo porque a través de todos los procesos que estamos pasando para la eternidad, somos modificados, somos crecidos hasta la plena estatura de Jesucristo. Somos salvos gracias a Jesucristo. Es un regalo unilateral. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Somos salvos por su regalo. Pero a partir de su regalo, somos cada vez creciendo más pareciendo a Jesús. Ese es el proceso que vivimos en esta tierra. Y por eso todas las cosas que nosotros tenemos, todas las utilidades que nosotros podemos tener, son para Cristo. Ahora, si las cosas que nosotros tenemos, sea la inteligencia, la sabiduría, fuerza, poder, dinero, riqueza, lo que sea, si impide para estar con Cristo, impide para que Cristo sea nuestro centro, entonces debe ser rechazadas. Apóstol Pablo habló de varias formas diferentes. Yo considero como basura. Y además nosotros vivimos en esta tierra como ministro de Cristo, formando el cuerpo de Cristo. Mis queridos hermanos, la plena fe hace que vivamos en el cuerpo de Cristo. No crean que individualmente buscando su propia verdad y se va madurando. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico, aunque sea difícil nuestra vida en comunidad, pero esa es la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios dice así, nosotros confiamos 100%. ¿Por qué? Porque tenemos la fe plena. Vivimos para cumplir la misión de Cristo en esta tierra. Pero mis queridos hermanos, ¿hay miedo? A veces corremos, escapamos y nos escondemos. ¿Nos callamos? ¿No podemos decir nada? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Veamos el versículo 9. Atención, mis queridos hermanos. Aquí viene el núcleo de la predicación de hoy. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. María Magdalena, una de esas mujeres, Jesús le aparece a ella. ¿Entiende el mensaje? Experiencia, dedicación, amor, respeto, todo tenía María Magdalena, pero no tenía fe plena. Y ahí, ¡pum!, aparece Jesús resucitado. En el versículo 12 dice, pero después apareció en otra forma, a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Jesús está apareciendo. Ya no Jesús de la cruz moribundo, sino Jesús resucitado de victoria, de la gloria, del poder y de la victoria final. En el versículo 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos,
estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído a los que les habían visto resucitado. Mis queridos hermanos, Jesús de la cruz vino a ellos, pero ahora como Jesús de la resurrección, de la gloria y de la victoria. Amén y aleluya. Todos ellos sabían de la palabra de Jesús. Todos ellos tenían experiencia de Jesús. Todos ellos estaban viendo cómo estaba ocurriendo la historia conforme a la palabra de Jesús. Pero no podían disfrutar de la gloria de la resurrección de Jesús porque no tenían la fe plena, y supo Jesús eso. Y por eso Jesús acudió de nuevo, apareció. Jesús buscó a ellos y ¡pum! Apareció. Se le apareció a fin de que pueda afirmarse de nuevo de la fe, tener fe plena. Mis queridos hermanos, hoy a través de esta palabra, este texto, este mensaje, Jesús de la resurrección, Jesús de la gloria y de la victoria está entre nosotros. Especialmente a cada uno de nosotros. Y nos toca el corazón. No solamente en este momento, sino a partir de ahora, estará en todo momento. Él seguirá estando, buscándonos, tratando de encontrarnos, tratando de reforzar nuestra fe. Esa fe que nos dará para poder hablar con firmeza de la resurrección y la victoria de Jesús. Esa fe que nos convencerá a nosotros como realmente somos hijos de Dios, somos coherederos de Cristo. No como aquel joven que no creyó que él ya era noble, él nunca ha perdido su identidad y que él era rico. No. Nosotros sí tenemos la oportunidad, mis queridos hermanos. ¿Querés disfrutar realmente del poder y la gracia de gloria para vencer? Entonces ahora es el momento. Y ahora y en adelante es todo nuestro momento. Dejemos que Jesús entre en nuestro corazón. Pero no como Jesús solamente de la cruz. Sí, la cruz es importante. Pero ahora ya con la victoria, con la gloria para vencer, para disfrutar de esta felicidad, esta gran gloria. Y tener firmeza, no terror, no escapando, no escondiendo, sino que presentando su mensaje. Amén, aleluya. Vamos a orar juntos. Amado Dios, muchísimas gracias, Señor, por tu mensaje. Señor, te confesamos, Señor, hasta ahora tuvimos miedo, escondíamos, de repente no hablábamos, Señor. Pero tú, Jesús, nunca te rendiste. Hoy en este momento especialmente me estás hablando. Siento tu voz, siento tu mano, siento tu mano de resurrección y de victoria. Te decimos, Señor Jesús, yo soy tuyo. Danos, Señor, una fe plena. Que seamos realmente vencedores, más que vencedores, para este mundo que está tan oscuro de pecado y de enfermedad, de maldad. Úsanos, Señor, como tu luz. Úsanos como tu instrumento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos a seguir con el culto. Ahora es el momento de la ofrenda. Vamos a ofrendar alabándole al Señor. Ciego he vivido
gracia y perdón en la cruz ya me dio. Con Jesús quiero vivir, con fe y pasión cumpliré mi misión. Mi pecar Él ya borró, mi identidad es Cristo Jesús. Ciego he vivido, sordo me hallaba, sin un propósito, una razón, solo y herido, muerto y vacío, no comprendí el milagro de amar. Todo cambió cuando le vi, cuando su gloria mi vida tocó. Él me salvó, me rescató, gracia y perdón en la cruz ya me dio. Con Jesús quiero vivir, con fe y pasión cumpliré mi misión. Mi pecar Él ya borró, mi identidad es Cristo Jesús. Con Jesús quiero vivir, con fe y pasión cumpliré mi misión. Mi pecar Él ya borró, mi identidad es Cristo Jesús. Con Jesús quiero vivir, con fe y pasión cumpliré mi misión. Mi pecar Él ya borró, mi identidad es Cristo Jesús. 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 Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por la ofrenda. Estará orando la hermana Aldana en representación de todos nosotros. Oremos. Querido papá, agradezco este momento que podemos compartir con usted. En medio de toda esta batalla que estamos transitando, te pido, Padre, que nos sigas cuidando, que nos des fuerzas para seguir hacia adelante y siempre de tu mano. Danos fuerzas para estar contigo, y si me desvío del camino, ayúdame a regresar, Señor. Te pido no solamente por mí, papá, sino por nuestra familia, tanto de mis hermanos que están presentes como los que no pueden estar. Que la palabra que aprendamos hoy, Señor, se quede con nosotros. Y una vez más, gracias por todo lo que nos das, Padre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, así llegamos al final de nuestro culto de hoy. Espero que el mensaje y la iluminación del Espíritu Santo, a fin de que tengamos la fe plena en Jesucristo, y que así podamos disfrutar realmente la victoria. Bueno, entonces terminamos con el culto apostólico de la bendición. Oremos. Que la gracia plena de Jesucristo y el amor ilimitado y perfecto de nuestro Dios Padre, y la presencia y comunión plena del Espíritu Santo sea para todos nosotros que estamos encontrando a Jesús resucitado de la gloria de la victoria aquí y ahora. Y también nuestros queridos familiares, nuestros quehaceres, nuestra iglesia, desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén.